Hola, hoy vamos a cambiar el aceite a un Quad Raptor 350. Es el tapón que está por debajo del motor y es el que tenemos que quitar para que se vacíe todo el aceite. Una vez que hemos aflojado el tapón, terminamos de quitarlo con la mano para no llenar la herramienta de aceite. Junto con el tapón saldrá un muelle y el filtro metálico que lleva ahí en la base del motor. Dejamos un momento que se vacíe todo el aceite. Damos un pequeño toque o giro de motor para que se vacíe el aceite que pueda quedar en el interior. Mientras se termina de vaciar, vamos a cambiar el filtro. El filtro está tras esta tapa. Hay que sacar los tornillos y ponerlos en un sitio donde no se nos confundan de posición para luego volverlos a poner en el mismo sitio en el que estaban. Posicionar el recipiente que tenemos para que recoja el aceite bajo la tapa del filtro, porque caerá algo de aceite por ahí también, aunque hayamos puesto el papel. Es conveniente sujetar la tapa con una mano mientras terminamos de quitar los tornillos para que no se nos caiga y se ensucie más de lo que ya está de la tapa. Que se ensucie por dentro, que no se ensucie por fuera al caer en el recipiente. Igual que el tapón del cárter, lleva una junta tórica. A pesar de haber hecho que gire un poco el motor con el tapón del cárter quitado, todavía le queda algo de aceite en el filtro. En este caso, como iba a cambiar de marca de aceite, he preferido limpiar minuciosamente el interior del sitio donde va el filtro, algo que no sería necesario hacer en exceso, una limpieza muy escrupulosa si se va a continuar con el mismo tipo y marca de aceite. De poner de vuelta la tapa, hay que lubricar la junta tórica en la base con la tapa y después lubricarla también en la parte que va a tocar sobre el motor. A ser posible, las juntas tóricas siempre conviene cambiarlas cada vez que se hace un cambio de aceite. Lubricamos también el asiento de la tapa ahí en el motor. Luego debemos poner la tapa respetando el orden de los tornillos. Siempre que una pieza lleva varios tornillos, hay que apretarlos poco a poco y darles el apriete final siguiendo círculos, o depende de la cantidad de tornillos. En este caso, como son solo 3, pues hacemos en el sentido horario, por ejemplo, empezamos por un tornillo y continuamos por el siguiente, así poco a poco, en un par de vueltas o 3 ya hemos terminado de dar el apriete.
tornillos no es conveniente apretarlos en exceso. Sería preferible tener una pequeña fuga de aceite y reapretarlos y no que se nos estropee la rosca y tengamos que tener después una tarea mucho más complicada para sanear la avería por exceso de par en el apriete. Que terminemos con el filtro, ya podemos limpiar la salida del cárter del aceite y volver a poner el tapón. Tenemos que hacer el mismo procedimiento también de lubricar la junta. Muestro el proceso completo que no mostré con la tapa del filtro. No hay que olvidarse de poner el muelle y el filtro metálico que lleva junto al tapón. Damos unas pocas vueltas con la mano y ya podríamos proceder a apretar con la llave. Giro el vaso con la mano porque todavía va bastante suave la rosca y una vez que llegue al final pues ya hay que darle un buen apriete. Recordar que al ser piezas de aluminio no hay que apretar en exceso, pero ahí se ve cómo se mueve el cuadro, que estoy haciendo fuerza para que quede bien apretado. Pues ya podemos proceder a agregar el aceite. Como pone, junto a la varilla lleva 2,5 litros. Vamos a echar 5 jeringas de medio litro de aceite. Esta sería la primera. La segunda jeringa ya tendríamos 1 litro de aceite. Puedo utilizar un embudo y echar directamente desde las botellas, pero a mí me resulta más simple al tener botellas de bastante aceite, bastante grandes. Es preferible que, o sea, para mi gusto, echar en la jeringa y de ahí vaciar directamente en el motor. De la jeringa. La otra ya tendremos los 2 litros de aceite. Faltaría medio litro más. Con esta jeringa ya completaríamos la cantidad indicada junto a la varilla de medición del nivel de aceite, que son 2,5 litros. Sería necesario comprobar con la varilla, pero nos debería dar un nivel bastante correcto. Ya sería arrancar el motor para que caliente y una vez que enfríe volver a mirar el nivel de aceite.
comprobamos que está bastante correcto. Como no he dado mucho tiempo a que enfríe, le falta algo para llegar al máximo, pero si esperamos a la mañana siguiente veremos que con 2,5 litros está sobre el máximo admitido por el lavarito. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el vídeo.